Buen día a los que nos siguen en este podcast matutinos. Mi nombre es Lady Viviana Cullares, ingeniera agroindustrial, docente de ciencias naturales y una apasionada de la educación. Por ello, para iniciar este podcast aclararemos dos términos importantes. Para la RAE, la educación es un derecho esencial para todos los ciudadanos. Por ello, se debe dar a cada individuo el acceso a una formación básica gratuita, la cual está dirigida al desarrollo integral y personal, promoviendo la dignidad humana y las garantías fundamentales, así como preparar a todos los ciudadanos para participar activamente en una comunidad, fomentando la empatía, la aceptación y la armonía social. De acuerdo con González, Henry Giroux ve la pedagogía crítica como un enfoque educativo que ve la enseñanza con una práctica sociopolítica, cuyos principales objetivos incluyen cuestionar las formas de subordinación que generan desigualdades, el rechazo de relaciones que desconocen la diversidad y la oposición a la desigualdad por cuestiones netamente económicas. Después de aclarados estos términos, entremos en el tema, porque el que ustedes están escuchando este podcast, que es las reflexiones sobre el desarrollo educativo y pedagógico en Colombia a través del tiempo. Colombia se ha visto afectada por diversos acontecimientos, los cuales han repercutido en el avance hacia la comprensión de la educación nacional. Por ello, iniciaremos por una clasificación de carácter histórico, organizado por siglos, que parte desde acontecimientos en la educación desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Durante los siglos XVI y XVII surgen las primeras universidades, siendo estas originadas y dirigidas por comunidades religiosas, como los padres dominicanos, quienes comenzaron la práctica educativa de la educación superior, y los jesuitas, a los cuales el papa de aquella época les concede el permiso papal para emitir títulos de grados universitarios, quienes tenían el deber de enseñar su religión. Los inicios formales de las universidades en Colombia se centraron en las ciudades más grandes. La Universidad Santo Tomás, en el año 1580, fue la primera universidad en Santa Fe de Bogotá. La Universidad Javeriana fue organizada por los jesuitas en 1622. La Universidad de San Nicolás de Mira, en 1624, fue dirigida por los agustinianos, y los franciscanos dirigieron la Universidad de San Buenaventura en 1747. Casi todas estas universidades administraban a su vez su propio colegio. Como se puede ver, el principal acontecimiento que se dio en estos ciclos fue la creación de universidades, dando así un nivel de educación superior, las cuales tenían una gran influencia religiosa en el país. La educación en Colombia en el siglo XVIII se vio marcada por tradiciones del continente europeo, el cual se fundamentó en las ciencias y las letras, relegando más al estilo escolástico y dando así importancia a áreas como las ciencias, la historia y la astronomía. Patiño indica que en esta época se destacaron estas influencias en el continente americano. Debido a esto, la sociedad las acogió ideas ilustradas, y los acontecimientos de la Revolución Francesa del siglo XVIII marcaron precedentes importantes en la transformación educativa. La Ilustración, al promover el pensamiento racional y los derechos humanos universales, y la Revolución Francesa, con su enfoque liberal, instauró la educación como un bien público. Gracias a esto se inicia todo el proceso de la globalización y su efecto en la sociedad, que ayuda a generar cambios en las estructuras del Estado y las pedagogías. En el siglo XVIII y siglo XX, tras el regreso de Francisco de Paula Santander a Colombia, se decretó e instauró la Ley del 30 de mayo de 1835, por la cual se restableció el Plan de Estudios de 1826, en donde se instauró concretamente el aprendizaje de las obras de Jeremy Bentham en Colombia, lo que generó problemas entre las élites políticas y religiosas, debido a que estas enseñanzas se separaban
totalmente de la Iglesia Católica, lo cual generó que todas estas contrapartes se dirigieran al Senado de la República para solicitar la prohibición de enseñanza de Bedham, debido a que se consideraba perjudicial para la educación de los jóvenes y un problema para el desempeño adecuado de las instituciones. Algunas de las enseñanzas de Jeremy Bentham incluyeron que la moralidad y las leyes debían estar direccionadas hacia la mayor felicidad para el mayor número de personas, y defendía que la educación debía ser accesible para todos y no tener un sesgo religioso. A raíz de esto, los liberales y conservadores llegaron a una guerra por el poder, que por demás dio paso a un alto número de muertes y conflictos sociales. Todo esto bajo el cobijo de ideales políticos y tradiciones de generaciones pasadas. En estos conflictos de intereses e implementación de diversas políticas nacionales se destaca la promulgación de la ley del 15 de mayo de 1850, la cual marcó la educación universitaria en el país. Esta ley estuvo orientada a liberar los bienes que estaban en manos de la Iglesia Católica, debido a que en esta época la Iglesia era la que poseía la mayor cantidad de tierras y no estaban siendo productivas para la sociedad, e instauró la separación de la Iglesia-Estado para que este último obtuviera mayor autonomía. Para seguir profundizando en estas transformaciones educativas y políticas que han modelado el rumbo de la educación en nuestro país, me complace presentarles a mi compañera y colega Rocío del Pilar Triana Moreno, quien nos acompañará a partir de este momento con una mirada crítica y reflexiva sobre los procesos del siglo XX en adelante, haciendo especial énfasis en las tensiones entre políticas públicas, movimientos sociales y el papel de los educadores como agentes de cambio. Adelante, Rocío, bienvenida a este espacio. Hola Lady, muchas gracias por la invitación. Buen día a todos los que nos escuchan, y continuamos con esta mirada crítica y reflexiva sobre la educación a través del tiempo. Durante el gobierno de José María Campos Serrano se creó el Ministerio de Instrucción Pública bajo la Ley Séptima del 25 de agosto de 1886, para tiempo después ser cambiado por el presidente Miguel Abadía Méndez a Ministerio de Educación bajo la Ley 56 del 10 de noviembre de 1927. Finalmente, en 1991 nace la Constitución Política de Colombia, en la cual se señala que la educación es un derecho y que ésta formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. En el año 1994 se promulga la Ley 115, la que conocemos como la Ley General de Educación en Colombia. Esta norma garantiza a toda la población el acceso a la educación como un derecho fundamental y hace al Estado responsable de su regulación tanto en el ámbito público como en el privado. Regula además los niveles educativos desde preescolar hasta la educación superior y busca la formación integral del estudiante, incluyendo su desarrollo personal, cultural y social. Con la entrada en vigor de esta ley, se introdujeron importantes transformaciones que sentaron las bases para futuras reformas en el sistema educativo del siglo XXI. Entre los avances destacados se encuentran la protección a la libertad de cátedra y la promoción de principios democráticos, elementos estos fundamentales para el desarrollo de una educación inclusiva y participativa. En América Latina no existen las condiciones necesarias para liderar transformaciones estructurales en este ámbito, lo que la pone en desventaja frente a los países desarrollados. En consecuencia, la región se convierte en un campo experimental para la intervención de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entidades que influyen en la toma de decisiones políticas que favorecen sus intereses económicos. En el caso de Colombia, estas políticas se tradujeron en recortes presupuestales y en la reducción del gasto público, lo que no solo amplió la brecha entre la educación oficial y la privada, sino que deterioró las condiciones laborales de los docentes. El enfoque en la calidad educativa ha respondido más a las exigencias de competitividad internacional que a la necesidad de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Hacia finales del siglo XX, las reformas de que fue objeto la educación abrieron espacio al reconocimiento de las comunidades locales. Aquí es importante decir que en la primaria
Aquí es importante decir que en la primera mitad del siglo hubo movimientos hacia una educación indigenista que planteó, según Ossenbach, la necesidad de alfabetización en lenguas maternas. Esta iniciativa, que tuvo origen en México, impactó varios países de Latinoamérica, promoviéndose la educación rural e indígena y la alfabetización. En el año 2001 se funda la Universidad Autónoma Indígena de México, UAIM, evento que dio un importante impulso a la educación multicultural. Con la llegada del siglo XXI, la educación adquiere un carácter transnacional. En este nuevo escenario, los estados asumen un papel intervencionista respaldados por organismos internacionales que promueven políticas orientadas a transformar las estructuras educativas en el mundo, valiéndose de mediciones y estandarizaciones acordes con las demandas internacionales. Un ejemplo claro de ello es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que implementa el programa para la evaluación internacional de alumnos, lo que conocemos como las pruebas PISA. Esta evaluación es aplicada con el fin de evaluar, según sus propios lineamientos lo dictan, si los alumnos de 15 años a punto de concluir la educación obligatoria han adquirido los conocimientos y competencias fundamentales para su participación plena en las sociedades modernas. Es evidente que el objeto de la educación está orientado al conocimiento empresarial, que es el que nos presenta la sociedad moderna. Actualmente la mirada está puesta en el mundo laboral. La educación, pues, está sirviendo a fines económicos que garantizan la productividad empresarial. Los modelos pedagógicos deben responder a las exigencias de un mundo globalizado en el que el conocimiento es el eje central del desarrollo científico y la tecnología aplicada. Esta nueva perspectiva supone nuevas formas de dominación y exclusión de acuerdo con la productividad económica de los países. Este es un reto que tienen las sociedades, sobre todo las tercermundistas, en donde nos ubicamos nosotros. Es innegable el beneficio de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, la virtualidad aplicada a la educación, que ha traído grandes beneficios, siendo un medio innovador de intercambio cultural y social, facilitando la emergencia de movimientos culturales que de alguna manera ofrecen resistencia a esta sociedad del conocimiento. Por último, podemos decir que es necesario hacer una reflexión crítica sobre la situación actual de la educación. Lo cultural, lo social y lo político, subordinado a lo económico, merecen una revisión desde una perspectiva emancipatoria. Y entonces los dejo con la siguiente pregunta. ¿Qué posibilidades tienen los individuos para modificar sus condiciones actuales? Muchas gracias, Lady, por la invitación y un saludo a todos. Bueno, y nos despedimos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos escucharon más en la mañana del día de hoy.